Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Amén. Bien, vamos a estar abriendo nuestras Biblias, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, reverencia a su palabra. Bien, y nos vamos a Mateo, capítulo 15, versículo 15 al 20. Mateo, capítulo 15, versículo 15 al 20. ¿Se lo encontró? Me dice amén. Amén. Bien. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, un solo Dios, y nos dice así. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Dios mío, vamos a meditar tu palabra, Señor. Hoy terminamos, Dios mío, Padre, esta hermosa enseñanza, Señor bendito, Padre, lo que contamina el corazón, Señor amado, Padre celestial. En tus manos te ponemos, Señor bendito, que sea usted dando sabiduría e inteligencia, Señor amado, a cada uno de nosotros para poder entender y comprender tu palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede sentarse, amada iglesia del Señor. ¿Cuántos alaban en el nombre del Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Bien, amada iglesia del Señor, hoy concluimos el mensaje de lo que contamina al hombre, que estamos viendo en Mateo capítulo 15, del versículo 15 al 20, el cual ya hemos estudiado desde el primer versículo hasta el 15, 16, 17, 18, 19, nos quedamos en el último versículo del 20. Recordemos ahí rápidamente que el Señor Jesucristo le dice en el 17: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Recordemos que todo lo que comemos es echado y evacuado en las heces. Entonces el Señor le dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y el Señor Jesucristo da una descripción, da una pauta de las cosas que salen del corazón, de los pensamientos de los hombres. Y eso nos dice el 19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Los pensamientos. Entonces, recordemos que el hombre, tanto el hombre de afuera, el hombre natural que no tiene a Cristo en su corazón, ellos pasan pensando cosas malas, porque no hay nadie aún en el plano cristiano que no piense algo mal, algo chueco, porque lastimosamente nosotros somos seres humanos. Y de una u otra manera nosotros fallamos, nosotros pecamos. Dice en la Biblia que no hay un justo, ni siquiera uno, que haga lo bueno y no peque. Entonces, cuando venimos a Cristo, nuestra nueva naturaleza nace a través del Espíritu Santo, el cual da testimonio de Jesucristo. Entonces, esta nueva naturaleza nos hace poder pelear
con una mente, con las cosas que muchas veces se piensan, o con las cosas que muchas veces el enemigo pone a nuestra mente. Ya sea muchas veces el hacer mal, ya sea muchas veces el desanimarnos, ya sea muchas veces decirnos, no, ya tú lloraste, ya 1 hora, 2 horas, ya no ores. Ya oraste tú 5 minutos, ya no ores, porque ya oraste bastante. Oraste más que los discípulos. ¿Ah? O si no, el enemigo le está hablando en la mente y dice, ya no ayunes, mira que estás flaquito, ya pareces raquítico, pareces un niño de Haití. Ya no ayunes porque te puedes morir. Oiga, el enemigo, donde sea, ataca a la mente. Y de la mente nosotros procesamos. Y esto va al corazón. Entonces, los malos pensamientos que surgen del corazón, que el Señor Jesucristo le dice a estos escribas y a estos fariseos y al pueblo que estaban con ellos, de que Jesucristo le hablaba a ellos que habían quebrantado el mandamiento del Señor a sus tradiciones, a lo que ellos pensaban que estaban haciendo bien. Pero el Señor Jesucristo sabía los corazones, sabía lo que ellos pensaban, sabía su andar y su caminar de todas las personas que estaban ahí, aún de estos religiosos. Y el Señor le dice, y salen de los malos pensamientos de los homicidios. El homicidio no solo es que tú vayas allá y mates a alguien. El homicidio también es que cuando tú estás pensando y dices, ojalá que este vecino se muera por malo y se vaya al infierno. Oiga, hay muchos que dicen así. Hay muchas personas que dicen así. O piensan así. Eso es pecado. Y muchas veces no solo es homicidio el acto, sino el homicidio también cuando uno piensa. Y dice también en la Biblia los adulterios. Cuando una persona está casada y va con otra persona que no es su esposa, está cometiendo adulterio. Hay que cuidarse en esa parte a los que son casados. No solo el adulterio viene a ser el acto, sino también el adulterio viene en la palabra del Señor. Cuando muchas veces adulteramos la palabra del Señor, quitando la coma, quitando un versículo, quitando un verso, estamos adulterando la palabra del Señor. Y nos dice las fornicaciones, aquellas personas que no están casadas y están teniendo relaciones sexuales y no están casados. Eso es fornicación. Si no se arrepiente y le sorprende la muerte, se va al infierno. Así de sencillo. Se va al infierno. No solo la fornicación viene a ser el acto también, sino también en el ámbito, aún cuando estamos con el Señor, de coger y apegarse a otras cosas, de hacer las cosas que nosotros queramos hacer. Tenemos que tener en cuenta, amado hermano, amada iglesia del Señor, que la cosa aquí en el Evangelio es serio. Que no es que yo tengo un pie aquí en la iglesia y el otro pie tengo acá afuera de la iglesia, en el sentido del mundo, de las cosas de afuera. Amada iglesia del Señor, como cristianos evangélicos nosotros tenemos que dar buenos testimonios, tenemos que dar buenos frutos. Y nos dice los hurtos. El hurto con el robar es diferente, pero tiene similitud. El hurto, usted se acerca a un lugar y ve algo mal parqueado y se lo guardó. Nadie le vio. El robar, en cambio, es cuando alguien se le acerca a usted y atenta a su vida y le quita lo que usted tiene. Ese es el robar. Muchas veces, las personas o los cristianos evangélicos, con la mente estamos pensando, ven hermano, bonito tu zapato. Yo quisiera ese zapato que tenía. No, su blusa, mira. Su pantalón. Y lo está deseando con una manera
exagerada. Y viene a ser codicia. Codicioso. Oiga, porque es muy terrible. En la antigüedad, del tiempo de Jesús, que cuando alguien cometía un pecado o transgredía la ley, esa persona tenía que ser lapidado. Lapidado significa morir en piedra, morir a piedra. Si lo sorprendían en adulterio o fornicación, vente para acá, los religiosos agarraban al pueblo también para que puedan cogerla y matar a piedra. La ley te mataba. Pero ahora la gracia es peor que la ley. La gracia es peor que la ley. Porque Jesucristo dice que si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya pecó y adulteró en su corazón. Entonces estamos viendo que la gracia es un poco más estricta que la ley. Si usted vio algo o codició algo que no era suyo y lo deseó en su corazón de una manera mala, sucia, nosotros pecamos. Ya pecamos. Tenemos que cuidar esa parte. Dice los falsos testimonios. A Jesucristo dice en la palabra del Señor que iban a acusarle a Jesucristo y venían hombres con falso testimonio para dañar el testimonio, para hundir al maestro, pero lastimosamente dice que no encontraron nada con qué acusar y señalar al maestro. Los falsos testimonios. Cuando los falsos testimonios surgen en la vida de la persona, haciéndole hablar cosas que no son, cosas que no deberíamos hablar, y hablamos mal del hermano, de la hermana, o hablamos mal aún de los vecinos, de nuestro alrededor, ya estamos pecando. Tenemos que cuidarnos, amada iglesia, Señor, de todo lo que nosotros hablamos. Tenemos que ser prudentes de lo que estamos hablando. Pensemos antes de hablar. Pensemos antes de decir una palabra. Porque si usted y yo no pensamos antes de hablar, dañamos el corazón de la otra persona. Y muchos se resienten, muchos guardan raíz de amargura. Y muchas veces nosotros venimos a hacer piedra de tropiezo. ¿Sí? Dice la blasfemia. Acabo de recalcar, como seguíamos estudiando este versículo, el otro versículo anteriormente del video de la prédica, yo dije que había un pecado que no es perdonado. Y así es, solo es un pecado que no es perdonado. Solo hay un pecado el cual no es perdonado. Y la Biblia nos habla, y el Señor Jesucristo nos dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice que no será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Y ahí no hay más pecado. Anteriormente dije que había otro pecado, pero yo estaba medio loco y creo que se me confundieron los versículos y bueno, y así pasa. Nadie es perfecto, nadie es Superman, ¿ya? De una u otra manera nos equivocamos. Pero lo importante es reconocer que nos hemos equivocado, ¿amén? Entonces solo hay un pecado que Dios no perdona, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y también aquellas personas que no obedecen la palabra del Señor. Recordemos que la palabra del Señor fue inspirado por el hombre. Dice que fue inspirado por el Espíritu Santo. Cuidado, y usamos la Biblia para poner excusas para nuestros deseos, para nuestro placer, para cuadrarnos con un versículo. Cuidado, nos hacemos blasfemos en la palabra del Señor. Cuidemos esa parte. Entonces, recordando ese de ahí, nos vamos al 20, el versículo 20, el último, que nos dice: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Oiga, los dirigentes religiosos enseñaban que tenías que lavarte las manos para comer, porque la tradición de ellos, de los ancianos, nos decía así.
Pero ellos no lo hacían por un acto de higiene, por un acto de limpieza. Ellos no lo hacían por eso, ellos lo hacían por tradiciones, porque a ellos fueron enseñados. Y por eso el Señor Jesucristo le dice que estas cosas son las que contaminan al hombre, no las manos sin lavar que contaminan al hombre. El Señor Jesucristo declara una vez más lo que contamina al hombre. El pecado se origina en la mente cuando el enemigo le pone en la mente, porque nunca el enemigo va a entrar a su vida y actuar directamente a que usted peque. Primero viene el pensar, después viene el actuar, donde entran las obras de la carne. Entonces, primero es el pensar, porque usted va a pensar antes de hacer algo, porque nadie peca así por así. Si un fornicario va a estar con alguien, ellos no van de una al acto. Primero tienen que pensar, ¿a dónde vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer? Después de eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Ya? Entonces viene un proceso. Todo es un proceso. El pensar y después viene el actuar, que vienen las obras de la carne. ¿Cómo es que se empieza a originar el pecado en mi corazón y en mi mente? Por ello debemos entender nosotros que nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero cuando venimos a Cristo, como les dije, nosotros cambiamos. Pero cambiamos en un sentido de identidad, no de Superman. ¿Por qué? Cambiamos en sentido de identidad porque ahora somos sellados por el Espíritu Santo. 1. 2. Tenemos la promesa de que a través de Él podemos ir al cielo. En el sentido de Superman, es que como yo soy cristiano, ya no me va a afectar nada, ya no voy a pecar. Pero lastimosamente, nosotros como somos humanos y estamos en esta carne, vamos nosotros a cometer errores y muchas veces vamos a pecar. En Gálatas nos dice algo muy interesante, que también lo vimos. Gálatas 5, 16, 17. Pues digo, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieren. Entonces, cuando venimos al caminar del Señor, por naturaleza nuestra carne se va a levantar. Vamos a pelear con la carne, vamos a pelear con el sueño, vamos a pelear con la tentación, vamos a pelear con tantas cosas. Pero si la persona está guardada para Dios, si la persona está haciendo los ejercicios espirituales, que es la oración, el ayuno, la búsqueda de la palabra del Señor, la íntima comunión con Dios, no va a resbalar así fácilmente. Pero si nosotros no hacemos los ejercicios espirituales, no buscamos la palabra del Señor, no entramos en comunión en el Señor, lastimosamente podemos caer, pecar. Lógico, nosotros vamos a fallar, como les dije, vamos a pecar inclusamente. Pero abogado tenemos frente al Padre que intercede por usted y por mí. Dice que nos perdona y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. 1 Juan 1:9. Pero aquí está el asunto de pelear. Aquí está el asunto de que usted y yo estamos peleando por algo. Quizás un pecado que no lo puede dejar. Quizás hay algo que lo atormenta, pero usted está peleando, usted está orando, usted está intercediendo por su vida, que Dios tenga misericordia. Créalo que el Señor lo va a ayudar.
el Señor lo va a hacer. Si nosotros peleamos por eso. El asunto es pelearlo. Pero el asunto no es aquí pisotear la sangre de Cristo y tirarlo a la basura, en el sentido de que nosotros estamos pecando y le pedimos perdón y seguimos pecando y seguimos pecando. Eso no es el chiste. Así hay muchos cristianos hoy en día que pecan y le piden perdón al Señor y siguen pecando y lastimosamente se están parando los púlpitos y así predican. Oiga, desde ya el Señor ya lo dejó a un lado. Claro, le recalco otra vez, vamos a pecar. De una u otra manera pecamos. Pero si nos acercamos al Señor, nos perdona. Y si peleamos por ese pecado, el Señor nos ayuda a seguir adelante y a seguir, aguantar y soportar lo que estamos peleando. ¿Cuántos alaban al Señor? Aún el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 8 en adelante, él nos dice que tenemos que vivir conforme el Espíritu Santo. Conforme el Espíritu Santo. El cristiano tiene que vivir, hacer morir lo terrenal. Siempre nuestra lucha es contra la carne. Su lucha no es con el vecino. Su lucha no es con su hermano, con su hermana, con su primo, con el vecino. Incluso su lucha no es con el mismo Satanás. Nuestra lucha diaria es contra nuestra carne. Si no sometemos a nuestra carne se va a levantar. Tenemos que dejar morir lo terrenal, así como nos dice en Colosenses 3 y 5. Tenemos que vivir despojándonos de ese viejo hombre, de esas viejas costumbres, de esas malas decisiones. Muchas veces tenemos que despojarnos del viejo hombre, el cual también nos dice eso en Efesios 4:22. Entonces, tanto como Colosenses 3 y Efesios 4 dan la explicación de por qué el cristiano aún peca. Porque seguimos viviendo con esta naturaleza, con esta carne. Mientras estemos nosotros aquí y tengamos este caparazón, vamos a pecar de una y de otra manera. Pero no lo confundan. Pecar es una cosa y pecar repetitivamente el mismo acto conlleva a su destrucción de su propia vida. ¿Sí? Entonces tenemos que estar continuamente despojándonos, buscando la presencia del Señor para que Él nos ayude a permanecer. Porque de una u otra manera, como les dije, el enemigo usará cualquier cosa para tumbar nuestras vidas. Pero nosotros cada día que venga la tentación o algo que quiera venir en contra de nosotros, mientras nosotros estemos guardados para Dios, nosotros vamos a permanecer. Porque el Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, el cual lo dice en Efesios 4:30. Dice que Él nos da testimonio que tenemos vida eterna. Primera de Juan 5:11. Porque el Señor es el que produce el querer como el hacer, su buena voluntad. Cuando uno pone la fe en Jesucristo, el Espíritu Santo empieza a poner nuevos deseos en nuestros corazones, a leer la palabra, a buscar su presencia, a tener la comunión en Dios. Él pone el querer como el hacer. Eso lo puede usted ver en Filipenses capítulo 2, 13.
Espíritu Santo es el que nos da la claridad, nos da ese camino que nosotros tenemos que andar, porque es el Espíritu Santo el cual nos da esa visión de poder seguir avanzando, de poder seguir peleando la buena batalla de la fe. Hay varias, voy a poner 3 puntos, el cual vamos a enfatizar del versículo de Mateo, capítulo 15, del 1 al 20. Entonces, en primer lugar, el Señor Jesucristo da a entender que la pecaminosidad de las tradiciones inventadas por los hombres no estaban ancladas a la palabra del Señor. Dichas tradiciones y sus promotores trasladaban al pueblo a que se alejen de Dios, a que se alejen los principios de Dios, exaltando su ego y apartando la atención de Dios. En el segundo plano, dice que se conduce naturalmente al opuesto a lo anterior, es decir, a la supremacía de la palabra de Dios sobre las tradiciones, el cual recalcamos que el Señor, el 15 del 3 al 6, les habla que ellos habían quebrantado el mandamiento de Dios con vuestras tradiciones. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre muere irreprensiblemente. Porque vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Vemos que estos escribas y estos fariseos habían hecho la palabra del Señor, el mandamiento de la ley de honra a tu padre y a tu madre, habían tergiversado. Ya porque ellos tenían su ofrenda, ya los contaba y lo tenía en cuenta de que eso ya era honrar a su padre y a su madre. Pero si ellos pasaban una necesidad, si ellos pasaban por algo, y aquellos padres iban donde estos escribas o los sacerdotes, de decirles, es que mi hijo no me ha dado nada, entonces estos sacerdotes le decían, no, es que ya ellos no me dejaron su ofrenda, ya ahí tendrás que arreglártela tú, parafraseando. Y eso que ya hicimos un aire libre, estamos haciendo aires libres, por allá al fondo, y nos topamos con una abuelita, una viejita, bien viejita, más abuelita que mi abuelita. Y nos llamó, bueno, yo lo mandé al gallo de allá, que vaya a ver, y después nos llamó porque quería oración. Estuvimos conversando con la abuelita. Oiga, qué pena, y no hay una palabra cómoda para decir. Bueno, su hijo vive con ella, la nuera vive también ahí. No sé si sus hijos, si tendrán hijos. Ellos viven ahí y ellos no le dan nada. Su casa está en una casa deplorable. Y ella llorando nos dice, yo tengo mis hijos que no me dan nada. Vive aquí mi nuera y no me dan nada. Y solo he comido una cosa, ¿no? Café con algo, desde la mañana de ser, ¿no? Hasta que nosotros fuimos para allá. Oiga, qué sinvergüenza estos hijos. Malos estos hijos. ¿Cómo abandonan a sus padres? Ya esa persona ya de edad avanzada. ¿Cómo esa señora lloraba? Porque no le ayudaban sus hijos.
que no tenían que comer. Oiga, créanme, que ellos algún día van a dar cuenta. Van a dar cuenta. No solo el honrar a sus padres es que los respetas, que los estimas, que los valoras. No solo eso es el honrar. El honrar abarca de que usted y yo ayudemos a ellos. Si necesitan algo, si están pasando por una necesidad, ayudarlos, extenderles la mano. Porque lamentablemente hemos confundido el evangelio del Señor. Que ya porque yo soy cristiano, ya las obras en mí ya no cuentan. O ya porque soy cristiano, yo doy las obras como cristiano y la fe la dejo a un lado. Nosotros tenemos que valorar a los padres. Ese hijo malo. Hijo malo. Dios tenga misericordia de ese hijo malo. ¿Cómo lloraba esa abuelita hoy? Bueno, y le compramos unas cositas, le compramos a ella para que pueda comer algo. Pero qué pena. Dice en tercer lugar, este pasaje tiene una enorme importancia para la iglesia de hoy en día. Pues nos llama a todos nosotros a ser hacedores a su palabra. Todas las iglesias han corrompido la casa del Señor. Casi todas las iglesias. Casi todas las iglesias. Contadas, pero contadas con dedo, que aún están guardando la doctrina, que aún están predicando la palabra en verdad. Son pocas. Son pocas. Tenemos que estudiar plenamente la palabra del Señor. Tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Porque si usted y yo no escudriñamos las palabras del Señor y no las estudiamos, fácilmente podemos ser engañados. Fácilmente. Dice que en los posteriores tiempos, en los últimos tiempos, dice que si es posible, engañarán aún a mis escogidos. ¿Qué engañarían? Aún a los escogidos, a los hijos de Dios. Y lastimosamente es así. Es así. Muchos cristianos están siendo engañados. Muchos cristianos se han corrompido porque no han estudiado, no estudian la palabra del Señor, no se guardan para Dios, y cualquier persona que escucha le presta atención. Por ejemplo, la pastora de la TEM. Oye, ella sí que habla una palabra, pero ¿qué palabra? Más chueca. Que si usted no lee la Biblia o no se estudia la Biblia, usted le cree todo lo que habla. Ella tiene una palabra que convence, perdónenme, a los carnales. Y el otro, el conocido, el Guillermo Maldonado, el apóstol de ese es otro. Y así sin número de gente. Que si no estudiamos la palabra del Señor, amada iglesia del Señor, vamos a ser engañados si no estudiamos, porque difícilmente va a ser que una persona que se guarda para Dios, que estudia la palabra del Señor, es difícilmente que sea engañado. Así le hable bonito, es difícilmente que sea engañado. Es la enfermedad del corazón depravado la que conduce
a la persona a pecar. A pecar. Creyendo en tabús de los hombres que a la palabra de Dios. Tabú es todo aquello que está prohibido hacer o decir. Así eran estos escribas, estos fariseos. Tú haces así como yo digo, no como está escrito en la ley. Y el pueblo, como no sabía, no hacía caso, porque ellos eran los dirigentes, los líderes religiosos en ese tiempo. Y es la ceguera espiritual el cual impide discernir de la fuente del mal y del bien. La contaminación pecaminosa no radica en la boca, sino en las prácticas del pensamiento y el actuar. El pensar, el actuar, las obras de la carne. Y como nosotros tenemos el Espíritu Santo, amén. ¿Cuánto tenemos el Espíritu Santo? Amén. Dormido, pero lo tenemos. Dice en la Biblia, en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu Santo es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Comienza con el amor. Oiga, se refleja del Espíritu Santo primero el amor, que refleja a la Trinidad de Dios. Por amor, el Señor mandó a su Hijo para que a través de él se acerque. El amor. El amor, dice en la Biblia, que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. El amor. ¿Cuántos tenemos amor? Amén. Con el hermano que te patea muchas veces el hígado, con el vecino que te patea muchas veces el hígado, Amén. con el jefe que te patea muchas veces el hígado y te saca de quicio. Dice que hay que amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Recordemos que estos escribas, estos fariseos tenían el prójimo, no era los de afuera. Su prójimo para ellos era su familia. Ese era su prójimo. Ese era el prójimo. Pero lamentablemente no era ellos. El prójimo abarca a todos, sean buenos o malos, sean creyentes o no creyentes. El amor es el que te mueve a hacer las cosas. Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, tenemos que tener el amor, tenemos que tener el gozo, tenemos que tener la paz. Este que no tiene paciencia, tenemos que tener paciencia. La benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Una de ellas nosotros tenemos que tener. Porque el que no tiene nada de estos frutos, no tiene el Espíritu Santo. El gozo. ¿Cuántos han sentido el gozo del Espíritu Santo? ¿Cuántos han sentido el gozo del Espíritu Santo? Oye, es un gozo inefable. Es un gozo que no se puede explicar. Yo he sentido el gozo del Espíritu Santo. Es un gozo que usted no puede ni siquiera explicar cómo que se siente. Una felicidad, una alegría tan grande que sobrepasa cualquier entendimiento. Es hermoso. ¿Hemos experimentado el gozo del Espíritu Santo? Es hermoso. La paz. La paz. Tenemos que ser pacifistas, pacificadores. Tenemos que nosotros no ser esa segunda persona para un alboroto, para un problema. No seamos esa segunda persona. Más bien, seamos esa persona que traigamos paz, traigamos tranquilidad.
Oiga, porque muchas veces las personas que cuando hay un problema con otra persona, se acerca a ver, ¿y qué pasó? No, que acá. Y oye, sí, es verdad, sí fue el otro hermano, sí, loco, fue como una piedra, un palo para él en la cabeza. Oiga, sí hay personas. Hay un relajillo por ahí. Y oiga, son bien sinvergüenza. Va y se acerca. Y pasó algo. Son terribles. Más bien, de ser pacificadores, pacifistas, poner la paz, le seguimos tirando leña al fuego. Si tenemos el Espíritu Santo, yo tengo paz y voy a compartir mi paz a los demás. ¿Sí? La paciencia, la que no tiene este. Paciencia. ¿Cuánto nosotros tenemos paciencia? Amén. ¿Alguien ha visto, me acordé ahorita, de la carne? ¿Alguien ha visto esa caricatura que se llama Zootopia? Que hay un oso perezoso y va el zorro y la conejita al oso perezoso para que le atiendan a ver una matrícula. ¿Han visto? Bueno, le cuento. Es un oso perezoso que está sentado en su lugar de trabajo y le mandan, viene el zorro y viene la conejita a que le busquen una matrícula de un carro. Y entonces el perezoso dice: deme el número de la matrícula. Y le dice 1715. Mientras se seca el dedo. No. Bueno, la conejita se impacienta. 16, 17, 16. Y bueno, fueron en la mañana y salieron en la noche. Entonces, ¿qué pasaría si le toca a usted una abuelita que usted va a pagar un Western Junior y va una abuelita, se pone en primer lugar y saca su saco de centavos para pagar y va a contar un centavito, 2, 3, 4? Oye, muchos se van a impacientar. Que no se apura y de paso centavo viene a dejar. La paciencia. Aún ser paciente muchas veces con los hermanos, con los vecinos, que muchas veces están con lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo tengo una persona, hay una persona que cuando yo la voy a ver, esa persona me cuenta una historia diferente y después me vuelve a repetir esa historia que ya me contó. Y muchas veces cuando la voy a ver, esa persona, voy a visitar, me cuenta de vuelta esa misma historia que ya me contó. Y yo digo en mi mente, pero ya me contó esa historia. Pero bueno, yo le digo, ya, sí. ¿Ah? La paciencia. La paciencia. ¿Cuán importante es la paciencia? La bondad. La fe. No nos vamos a alargar mucho. La bondad. Bondadosos con las personas. No solo con nuestro familiar, sino con los de afuera. Ser bondadoso, ser dadivoso y también saber a quién estamos dando. Porque no a todos se le puede dar. No a todos se le puede dar. Por ejemplo, en donde yo estoy en mi trabajo, saben venir esos hacheritos. Me vienen a pedir plata y digo, no tengo, no te voy a dar. Si quieres te doy una galleta y te lo como. Pero plata y no lo doy. Saben venir a veces unos ancianos, esos saben pedir plata y se dan. O si no, cualquier cosa. Ser bondadoso, ser bueno, no es malo. Si lo vamos a dar, démoslo de corazón. Si lo vamos a hacer, démoslo de corazón. No por recibir algo a cambio. Si usted va a dar algo a alguien para recibir algo a cambio, no lo dé. No lo dé. Porque no va a recibir nada. Si usted lo hace de corazón,
sin recibir nada a cambio, el Señor lo recompensa, de una u otra manera. Entonces, viéndole la fe, la mansedumbre, la templanza, esto es muy importante. No profundizo más los frutos del Espíritu Santo, ni detallándole más, porque esto ya el pastor nos enseñó, de la obra de la carne y del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, Él ya nos enseñó. Entonces, como buen cristianos, nosotros estamos guardando la palabra del Señor. Nosotros estamos siendo celosos en la palabra del Señor, cuidándonos en todo. Porque dice en la Biblia que Él pone el querer como el hacer en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Porque cuando ustedes han sentido muchas veces que cuando están en un lugar o están en su casa, tienen el deseo de leer la Biblia. Y muchas veces van a leer la Biblia. Y muchas veces las personas no lo hacen. O cuando tienes el deseo de ponerte a orar. Muchos van a orar, muchos no oran. O cuando te pones el deseo de ayunar, muchos lo hacen y muchos no lo hacen. Ahora tengo yo, mala costumbre, costumbre, de que ahora de 3 de la mañana, de 3 y media, ya me levanta, el Espíritu Santo me levanta para orar. Y una de ellas que yo me quedé medio dormido, ya me paré con los discípulos, que ni media hora puedo dar, y oiga, me quedé medio dormido. Y cuando me quedo medio dormido, yo escuché que alguien golpeó la puerta. Y yo veo, digo, pero si son 3 de la mañana, ¿quién me está durmiendo en la puerta? Qué raro. Bueno, y seguía durmiendo, digo. Seguía orando. Entonces, mientras seguía orando, de vuelta me quiso dar como cuando viene al culto y se duerme, ¿ya? Y se me estaba traicionando la vista. Y de vuelta me estaba así quedando medio dormido. Y cuando me quedo de vuelta medio dormido, escucho de vuelta que golpean la puerta así. Y yo digo, uy, ya, sí, señor. Me di 2 cachetadas. Y ya me quedé despierto, ya me quedé orando. Entonces, cuando una persona va a buscar la presencia del Señor, cuando una persona, el Espíritu Santo le incita a ponerse a querer y ese hacer, y después lo tenemos que hacer nuestra propia cuenta, porque el Señor pone el 50% y usted pone el otro 50%. Entonces, cuando ponemos a nuestra disposición, Señor, yo voy a orar, aunque ore 5 minutos, Señor, le gane a mi hermano a los récords Guinness, pero voy a orar. ¿Ya? Entonces, si usted pone su disposición en su corazón y lo hace de corazón, el Señor le ayuda. El Señor le da la fuerza para que pueda seguir orando. Y si se duerme, lo va a levantar. Anteriormente, yo a veces cuando estaba viviendo aquí en la casa, esto era la casa antes, yo oraba aquí y a veces me quedaba dormido en la madrugada. Yo en cambio escuchaba que alguien me llamaba. Me decía, Jonathan. Y me levantaba. ¿Ya? Es el Espíritu que te levanta. O si no, yo escuchaba a veces que cantaban ángeles con una melodía así, mejor que cuando canta, así, buenísimo. ¿Ya? Cuando nosotros estamos con un corazón dispuesto, el Señor te extiende la mano, el Señor te ayuda y te levanta. Entonces, visto esto del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 20, tenemos que guardarnos de todas las cosas. No escuchar a todo aquel que predica, de todo aquel que predica. Si alguien predica, usted está con la Biblia, viendo lo que él dice, si es verdad. Tenemos que estar con la Biblia. Oiga, aunque todos estos predicadores modernistas de ahora, ellos te predican con la Biblia. Pero si tú tienes en cuenta, ellos te leen el versículo de la Biblia y te hablan palabras motivadoras. Y si te hablan del versículo de la Biblia,
no te lo llega a profundizar, no te lo enfatiza. Tenemos que prestar atención. Prestar atención. ¿Sí? No poner algo que vaya a ser piedra en nuestro caminar en el Señor. Porque esto hacían estos religiosos. Dice la Biblia en Proverbios 16:25, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Viene a ser similitud a lo que nos dice en Mateo 15:14, donde el Señor da una advertencia, un veredicto, dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. Muchas veces pensamos que nuestro caminar está bien delante de Dios. Muchas veces pensamos: yo soy cristiano, yo llevo mi Biblia en el sobaco. ¿Y nuestras acciones? ¿Nuestros actos? ¿Nuestro testimonio? ¿Dónde lo dejamos? Como cristianos evangélicos nosotros tenemos que marcar la diferencia a las personas de afuera. Tiene que haber una distinción entre la persona de afuera y usted. Porque aunque usted no vaya con la Biblia, aunque usted vaya así vestido como el Chavo del 8, así un guacharito, y la persona dice: ve, ese es un hermanito. Ese es un hermanito. ¿Le han dicho así a usted? ¿Cuán importante es guardar nuestro testimonio? ¿Sí? Guardar nuestro testimonio. No hacer caso a todo lo que nosotros estamos escuchando. Tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo. Ser hacedores de su palabra, no olvidadizos. No, que hoy día se me entró aquí y ya ni le sale ni por el otro lado de la oreja, sino que ya le entró aquí y le sale por la nariz. Sí, rapidito. Sí, hermano. Muchas veces nos dicen algo que tenemos que hacer así, asado. Y no, ya lo dijo, ya fin. Porque antes se entraba por aquí, salía por acá y se demoraba a veces. Ya sí, pues tienes razón, quizás lo voy a pensar y ya, bueno, después más adelante ya se lo ve por acá. Pero hoy en día ya no sale por acá. Ya no entra por aquí, sale por acá. No. Entra por aquí y sale por la nariz. Se perdió. Seamos buenos cristianos. Demos buenos testigos. Dice que por sus frutos se conoce a la persona. Por los frutos. Y es verdad, y le damos la razón al pastor que dice: y no hace falta tener discernimiento del Espíritu. Porque los frutos de las personas hablan. Los frutos. Y es verdad. Por los frutos se conoce a la persona. Nos ponemos de acuerdo. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, Señor. Dios Todopoderoso, Señor. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Dios mío, hemos dado de concluido, Señor, este mensaje, Señor amado. Que la palabra que se ha hablado, Señor, haga eco a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. De poder ponerlas en obra, Señor, en práctica, Señor amado. De no ser obreros olvidadizos, Señor, en tu palabra. Ayúdenos, Dios mío. Ayúdenos a seguir peleando la buena batalla de la fe, Señor. A seguir en tus caminos, Señor amado, Padre.
En tus manos, Señor, está nuestras vidas, Señor amado. Quizás, Señor bendito Padre, hay algo que estamos peleando, Señor bendito, y estamos batallando, Señor amado Padre. Ay, Dios mío, que sea usted, Padre celestial, ayudando a cada vida, Señor, a cada corazón, Dios mío, Padre. No lo desampares, Señor. Mire, Dios mío, que ellos están haciendo su parte, Señor. Extiende tu mano, Dios mío, Padre. Y ayúdelos, Dios Todopoderoso, a que puedan avanzar, Señor, a que puedan pelear, Señor bendito Padre, a que puedan salir victoriosos, Señor. Por eso es lo que están peleando, Dios mío. Ahí, Señor amado, conforme sea tu gracia, tu bondad y tu misericordia, Dios mío, en cada vida, en cada corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.